Queridos estudiantes, la bienvenida a este segundo semestre de la gestión 2020. Vamos a desarrollar esta metodología que la hemos desarrollado el semestre pasado a través de videos, porque los videos tienen la finalidad y también tienen la ventaja de que ustedes lo pueden tener y mirar las veces que sea necesario para que así puedan entender detalle a detalle todo lo que se pueda explicar. Yo les doy la bienvenida a los estudiantes de Físico-Química de los grupos UMC 206, los grupos M, N y T1. Y también le doy la bienvenida a los estudiantes de Ingeniería Ambiental con la materia Conversión de la Energía IAM 306, Grupo A. Entonces, quiero decirles que este semestre vamos a tener la siguiente modalidad. Todo lo que son las clases van a ser a través de videos y los exámenes lo vamos a tener en forma presencial. De esa forma vamos a ir tratando de que todos puedan aprender de la mejor forma en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra materia, tanto para QMC 206 como para IAM 306, la vamos a dividir en 4 grandes unidades. A la primera unidad la vamos a llamar unidad 0, y la unidad 0 la vamos a abocar al balance de la materia. Esta forma, ¿cómo la vamos a desarrollar, la unidad 0, balance de materia? Va a ser una forma diferente a las otras unidades, porque en esta unidad nosotros vamos a plantear un problema propio de la industria. Todos los problemas lo hemos tomado de la industria regional, de lo que más tiene en nuestro departamento. Vamos a plantear el problema y al desarrollar el problema vamos a ir explicando la teoría. Dentro de la teoría tenemos el desarrollo de una ecuación general de un balance de materia. Aquí nosotros vamos a aplicar lo que es el balance global y los balances parciales. Vamos a ver también cómo es que nosotros podemos encontrar dentro de este desarrollo de la ecuación general lo que es una base de cálculo. También vamos a estudiar lo que son los gases de chimenea o gases de combustión. Vamos a explicar qué es lo que se denomina dentro del balance de materia un análisis Orszag en base seca, y vamos a desarrollar o calcular varios tipos de oxígeno: el oxígeno teórico, el oxígeno real, el oxígeno consumido y el oxígeno residual. Como en todos estos procesos de combustión, como comburente, nosotros tomamos al aire, y el aire es una mezcla tanto de oxígeno como de nitrógeno. También vamos a aprender a calcular lo que es el nitrógeno ingresante, y vamos a ver que cuando combustionamos, o lo hacemos con el aire teórico necesario, o si lo hacemos con un exceso de aire. También vamos el balance de materia, aplicando a problemas de dilución, problemas de reacción, problemas de secado, problemas de cristalización, problemas de destilación y problemas de combustión. Insisto, todos los problemas que vamos a poder desarrollar en esta unidad, que es el balance de materia, lo vamos a tomar de todo lo que es la industria regional. Sin lugar a duda, el libro más completo de donde uno puede sacar la mayor información sobre el balance de materia es el libro de David Himmelblau, ¿no?, que titula Física y Cálculo Básico de la Ingeniería Química. Entonces, esta sería la unidad 0, la primera unidad que nosotros vamos a desarrollar. La segunda unidad está dedicada a los gases. Vamos a estudiar un poco lo que son los estados de agregación de la materia, y dentro de ese estado de agregación de la materia vamos a iniciar y explicar por qué estamos iniciando con el estudio de los gases. Y dentro de los gases vamos a hacer una subdivisión como ser los gases ideales. Vamos a estudiar los gases ideales para poder desarrollar todas sus ecuaciones. Desarrollando todas sus ecuaciones vamos a ver sus aplicaciones de estas ecuaciones, para qué nos sirven.
Por ejemplo, podemos mencionar la determinación del peso molecular, es una aplicación de la ecuación de los gases ideales, o la ley de distribución barométrica o isométrica. También vamos a ver cómo se comporta un gas dentro de una mezcla de gases, y vamos a ver lo que es la teoría cinética de los gases, y la vamos a comparar con la teoría clásica de los gases, ¿no? Luego vamos a entrar a los gases reales, vamos a hacer la diferencia, explicar qué se diferencia con los gases ideales, y eso significa que nosotros vamos a desarrollar la ecuación de los gases reales. Y para ello vamos a estudiar a Van der Waals, el desarrollo de la ecuación de Van der Waals. Una vez que hemos desarrollado la ecuación de Van der Waals, le vamos a hacer a esta ecuación un examen analítico a esta ecuación, y vamos a ver que ese examen analítico da un modelo matemático, y si ese modelo matemático lo representamos gráficamente, vamos a ver que tiene una forma diferente que cuando lo representáramos termodinámicamente. Entonces vamos a hacer esta diferencia de la representación matemática de la ecuación de Van der Waals y de la representación termodinámica. Luego, dentro de esta gráfica que podamos obtener de la representación termodinámica de la ecuación de Van der Waals, vamos a hacer un estudio profundo del punto crítico. Vamos a analizar todos los métodos que han sido aprobados a nivel mundial, que han dado una solución al estudio del punto crítico, ¿no? Y prácticamente con esto terminamos el tema de los gases. Esto lo estamos hablando a grosso modo. Los libros siempre consulta, no deja de ser siempre importante tomarlo como consulta Marron y Bruton, que viene a ser un libro que sirve para todas las unidades de balance de la físico-química, pero en especial para el tema de los gases, un libro que es más práctico, más fácil, más accesible, y sobre todo nos facilita a nosotros, se nos facilita el aprendizaje, es el libro de Gilbert y Castellano. Lógicamente, con todo lo que va a ser el desarrollo de la teoría, que va a estar dado a través de video, yo también voy a desarrollar ejercicios propuestos, lo vamos a desarrollar, y vamos a ver junto conmigo tanto la teoría como la parte práctica, ambos. Entonces, una vez que nosotros tenemos desarrollado tanto la unidad 0 como la unidad 1, de estas dos unidades vamos a dar un primer parcial. Es decir, el primer parcial, que va a ser presencial, lo vamos a dar de la unidad 0 y de la unidad 1. Luego que hemos dado el primer parcial, pasamos a la tercera unidad, que llamamos unidad 2. No nos olvidemos que hemos empezado con la unidad 0, unidad 1, y estamos ahora en la unidad 2. La unidad 2 la vamos a dedicar 100% al estudio de la termodinámica. Aquí vamos a, más que todo, a aprender a utilizar conceptos que antes lo repetíamos simplemente a través de fórmulas. No aprendíamos una fórmula y repetíamos los conceptos. Ahora nosotros vamos a entender el concepto a profundidad para que nosotros de esa manera podamos entender lo que vienen a ser las leyes termodinámicas, ¿no? Lógico, todo lo que es la termodinámica la vamos a basar en la ley de la conservación de la energía. Vamos a dar conceptos que nos van a ayudar a entender mejor la primera ley, que viene a ser la ley 0 de la termodinámica, y luego entramos al desarrollo de la primera ley de la termodinámica. Cuando yo digo desarrollo de la primera ley, significa que la vamos a desarrollar donde nosotros vamos a hacer una convención de signos, y esto nos va a permitir ver diferencias con otras literaturas y los signos. ¿Por qué? Porque podemos tomar, hacer una convención de signos de una manera, o podemos hacer una convención de signos de otra manera. Dentro de lo que viene a ser el desarrollo de la primera ley, nos vamos a topar con conceptos nuevos, como por ejemplo la energía interna, y con conceptos que ya conocemos, pero lo vamos a profundizar, como el concepto de calor y de trabajo. También en la termodinámica vamos a desarrollar lo que viene a ser la entalpía. Vamos a ver la importancia de la entalpía y en sí el significado y qué nos representa la entalpía. También vamos a ver de que cuando nosotros transmitimos calor a un medio líquido, la forma como recibe este calor este medio líquido depende de su naturaleza. Entonces vamos a definir lo que es la capacidad calorífica, ¿no? La capacidad calorífica. Y lógicamente en esa capacidad calorífica
vamos a tratar de que tengan valores que sean definidos, y eso significa acondicionar los procesos, ¿no? De ahí que la capacidad calorífica la vamos a estudiar en procesos tanto isotóricos como isobáricos. Luego vamos a desarrollar lo que son los postulados de Schwartz. ¿Para qué nos sirven los postulados de Schwartz? Vamos a desarrollar el experimento de Joule, la aplicación del experimento de Joule dentro de los gases ideales. Vamos a estudiar algo que es muy importante, las ecuaciones adiabáticas para los gases ideales, lo que nos va a permitir ver que todas las leyes que habíamos visto en el tema de los gases, la ley de los gases ideales, cuando entramos a un sistema adiabático, estas leyes dejan de ser válidas y aquí surgen otras leyes. Por eso es importante estudiar la ecuación adiabática para los gases ideales. Luego vamos a ver qué es un ciclo, vamos a estudiar la definición de un ciclo, cómo podemos entender un ciclo, y dentro de lo que son esos ciclos vamos a estudiar al ciclo de Carnot, le vamos a hacer un balance energético al ciclo de Carnot, vamos a ver el grado de rendimiento del ciclo de Carnot, y luego vamos a pasar a un efecto que es muy importante, el efecto de estrangulamiento isentálpico de Joule-Thomson, que nos va a permitir a nosotros este experimento entender mejor los conceptos de refrigeración y sobre todo los conceptos de cómo poder separar gas-gas, la separación de gas-gas. Y luego terminamos nosotros la termodinámica con el estudio de la calorimetría, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son los calores sensibles, los calores latentes, los calores de cambio de fase, y vamos a entrar al intercambio de calor para encontrar las temperaturas de equilibrio. Lógicamente, toda la teoría la vamos a dar en video y también la parte práctica, es decir, vamos a plantear problemas y lo vamos a desarrollar completamente. Esta unidad es una unidad que hay que profundizar, que hay que conocer, una unidad que nos va a permitir, a ustedes les va a permitir en el siguiente semestre poder entrar con facilidad a la materia termodinámica. Por eso es que solamente de esta unidad, de la unidad 2, vamos a dar un segundo parcial. Insisto, los parciales son en forma presencial. Luego que hemos terminado el segundo parcial, pasamos a la cuarta unidad, que es la última, que es termoquímica. Vamos a entender el concepto de la termoquímica y vamos a ver que nos sirve bastante porque es el estudio del calor de todas las reacciones químicas. Y dentro de ese estudio del calor de todas las reacciones químicas, vamos a definir qué es el calor de reacción, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que ese calor de reacción no tiene una cantidad definida, y es por eso que acondicionamos los procesos, tanto a procesos isobáricos como isocóricos, y de ahí es que resultan conceptos como entalpía de reacción y energía de reacción. Para poder entender mejor la termoquímica, vamos a dividir en tres grandes columnas, ¿no? La primera columna la vamos a entender que son las leyes termoquímicas, la aplicación de las leyes termoquímicas y cómo las leyes termoquímicas nos ayudan a nosotros poder calcular esos calores de reacción. Luego entramos al estudio de las ecuaciones de Kirchhoff. Estas ecuaciones nos van a permitir a nosotros ver que esos calores de reacción son función de la temperatura. No es lo mismo que yo combustione el gas natural a la temperatura ambiente que el mismo gas natural lo combustione, por ejemplo, a 60, 80 grados. El calor de reacción resultante, pues vamos a ver que es función de la temperatura. Esa es la gran aplicación que hace Kirchhoff, a lo que se llama ecuaciones de Kirchhoff, ¿no? Luego, el tercer concepto, la tercera columna, va a ser el estudio de las ecuaciones en sistemas adiabáticos, y aquí vamos a estudiar la temperatura máxima de llama. Entonces, esta unidad es una unidad muy importante, no es tan simple, es muy complicadita en el sentido de que necesita mucha atención, y si en las otras unidades ustedes le han dedicado un X de tiempo, aquí le tienen que dedicar un 2X de tiempo, es decir, el doble, porque necesita mayor estudio. Por lo tanto, de esta última unidad, de la unidad 3, la termoquímica, nosotros vamos a dar el examen final. Solamente de esta unidad damos el examen final. Al mismo tiempo que yo le voy a estar mandando videos de todo lo que son las clases teóricas, las clases prácticas, los auxiliares le van a mandar también de laboratorio. Por lo tanto, la ponderación quedaría de la siguiente manera. Vamos a dar dos parciales, se promedian. El promedio de los parciales tiene una ponderación del 45%. Luego vamos a dar un final. El
final tiene una ponderación del 45%. Y ustedes a través de los videos que se les va a enviar del laboratorio también van a hacer algunos ejercicios, van a tener algunos trabajos y eso le va a valer un 10%. Por lo tanto, tenemos el promedio de los parciales 45%, más el final que 45%, tenemos el 90%, más el 10% laboratorio, tenemos el 100%. Entonces, esto es el desarrollo, cómo se va a desarrollar las clases. Insisto, vamos a aplicar la metodología de los videos, porque los videos ustedes lo van a tener en su casa y lo van a ver las veces que sea necesaria para poder entender. Lo que sí vamos a entrar a los momentos presenciales, únicamente a los momentos de los exámenes, ¿ya? Otra cosa que insisto es que sí o sí todos los que vayan a participar en este semestre tienen que estar inscritos, sí o sí tienen que estar inscritos. Al ser un semestre que 100% las clases van a ser a través del Internet. Bien, con esto quiero darles la bienvenida a este segundo semestre del año 2020.